vamos a ver hoy día y algunas alteraciones cromosómicas. Entonces, tenemos aquí para revisar el ciclo celular. ¿Qué puede pasar en el ciclo celular? Tenemos la fase G, la fase S, la fase G1, G2. Entonces son partes de la interfase, ¿no? Una pregunta pues, también fue esa, ¿no? Sí. ¿Qué decía? Por ejemplo, acá tenemos en metafase, vamos a ver los cromosomas están visibles, acá no. Y esa es la respuesta más simple que hay, ¿no? Entonces un poco vean lo que es el ciclo celular, ¿no? Y aquí tenemos la fase M, que es mitosis o meiosis, ¿no es cierto? ¿En qué casos es mitosis? ¿Cuándo? Mitosis, ¿en qué casos es? División celular. Ya, pero ¿qué sucede en la mitosis? ¿Qué hay? ¿En qué tipo de células hay? Una aproximación a la misma combinación de gametos. Claro, entonces es en células somáticas, ¿no? Entonces, puede ser en células somáticas o en células germinales. No va a depender del tipo de célula, esa parte, para tenerla clara. Entonces, aquí, enfermedades genéticas pueden ser de diferente origen. Puede ser porque falta un gen, ¿no? Un defecto de un gen, o puede ser una anomalía cromosómica, un problema en el cromosoma. Otros problemas que pueden ser diferentes, ¿no? Que se presentan de una vez, que son los problemas multifactoriales. Problemas teratogénicos, ¿a qué se refiere? Porque hay un agente externo que lo está produciendo. Entonces, anomalías cromosómicas estructurales. Anomalías cromosómicas estructurales, ¿por qué? ¿A qué se llama anomalías cromosómicas estructurales? Porque hay una anomalía que se produce en el cromosoma. ¿En qué parte? En la estructura de estructurales, porque no es en el número, sino en la estructura. Entonces, las aberraciones cromosómicas pueden ser numéricas y estructurales. Las numéricas, entre ellas tenemos las ploidías o poliploidías, o también tenemos las aneuploidías. Entonces, dentro de las estructurales ya tienen todas las que hemos mencionado, las que hemos estudiado, que son las deleciones, duplicaciones, isocromosomas, inversiones, ¿no? Entonces, las aberraciones numéricas decíamos que pueden ser euploidías y aneuploidías. Entonces, euploidía, decíamos cuando afecta, ¿cuántos cromosomas afecta ahí? En la euploidía. A todos los juegos. Un número, un juego, ¿Cuándo afecta un juego? un set de cromosomas, ¿no? Que viene a ser, ¿cuánto? 23. 23. El set es 23, ¿cierto? Y aneuploidía, como dijo su compañero, cuando afecta solo a una parte del juego cromosómico, sin llegar a 20. Puede presentar uno de más, uno de menos, más de más que menos de menos. Ahí la tenemos. Entonces, en cuanto a las euploidías, decíamos que afecta un juego o un set de cromosomas. Entonces, podemos tener la monoploidía, la haploidía, ¿no? Tenemos la triploidía, la tetraploidía, ¿no? Todas ellas dentro de la triploidía, tetraploidía o las poliploidías. Entonces, tenemos las aneuploidías, ¿no? ¿Qué diferencia que me hace
para nosotros pasar este tema, ya no revisarlo más de aquí en adelante. ¿Qué diferencias hay en una trisomía y una triploidía? El triploidía va a ser el cambio de un set completo. Triploidía. Claro, tiene tres sets. Afecta todo el set. El cambio de la trisomía. La trisomía solo Son los tres cromosomas. ¿Cuántos cromosomas podría tener una trisomía? 47. 47. 47. ¿Y una triploidía? 23. ¿Triploidía 46. cuántos cromosomas tiene? A ver, 46 más 13, ¿cuánto es? Más 13. 23. ¿No es más 23? 6 más 13. ¿Por qué? 43 Es más 23. Pero es 23. 46 más 13. Pero sería 23. 46 más 20. Ah, sí. Pero sería 23. 69. 23. 69. 23. ¿Cuánto es? 23. 69. Ya. 69. Tendría una triploidía. 69. 69. O sea, el número normal es 46. 46. Si le agrego un zetaploide, ¿cuánto es? 23 serían 69. Más 23. 69. No, 69. Entonces, tenemos claro, ¿no? De que la trisomía, 47, y la triploidía, 69 cromosomas. Para tener así todo claro, aquí le quedó oscuro. No, porque de acá nos vamos ya a las enfermedades, a todo eso, ¿no? A lo complicado. Ya un poco se complica. Aneuploidía. A, ¿qué significa? Sí. 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 ¿Sí? No. Un cromosoma, dos cromosomas, ¿no? O uno más, dos de más, tres de más. Pero no llega a 23. ¿No? Y las ploidías, ¿no? Poliploidía, en este caso, si fuera, hay un set de cromosomas más, dos sets de cromosomas más, dependiendo, ¿no? De la ploidía que sea. ¿No? Triploidía, ¿no? Y todas las poliploidías que puedan haber. Entonces, aquí decíamos que la aneuploidía puede dar lugar a una monosomía, pérdida de un solo cromosoma. Perdió un cromosoma. Cuando perdió un cromosoma, ¿cuántos cromosomas tiene esa persona con una anomalía cromosómica? 45. 45. Entonces, en cuanto a la trisomía, ganancia de un cromosoma, 47. Vamos revisando. Entonces, es una revisión porque esto ya lo hicimos, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces, 2n menos 1 es 45, es una monosomía. 2n más 1, 47 cromosomas trisomías. 2n más 2, 48 cromosomas tetrasomías. Ahí está. Entonces, sí. Ahora sí, vamos a los orígenes, ¿ya? Entonces, a ver, este es un cariotipo, todos estamos, ¿no? Un cariotipo que tiene ¿cuántos cromosomas? 46 cromosomas. Es un sujeto que tiene todo normal. Acá, por ejemplo, estamos viendo que en el par 3 le falta un cromosoma. Entonces tengo un cromosoma de menos. 2n menos 1. Entonces, en este caso se trata de una Monosomía. ¿no es cierto? Una monosomía. En el par 3 yo tengo un cromosoma De más.
Entonces estamos frente a una Trisomía. ¿Cuántos cromosomas tiene? 47. 7, 2N más 1. Entonces estamos frente a una Aneuploidía. Y las poliploidías, lo que habíamos conversado, constitución 3N, 3 por 23, 69 trisoides. 4N sería 4 por 23, 92 tetraploides. 5N, 5 por 23, 115. Entonces, ¿cómo será? Estará su núcleo con mayor cantidad de cromosomas. Entonces, las diploidías, hay una anomalía que puede ser por falla de la maduración, de la ovogénesis o de la espermatogenesis. Entonces, hay una expresión fenotípica, va a depender del gameto humano. ¿Cuál de los gametos es? ¿Producto de la ovogénesis o de la espermatogenesis? Entonces, cuando hay doble set de cromosomas de origen materno, entonces, ¿qué va a suceder? Hay desarrollo de la placenta disminuido. Como está disminuido, hay poca nutrición y entonces este es abortado. Puede haber también un doble conjunto cromosómico procedente del padre, ¿no? Pero que es inmaduro. Entonces la placenta, en este caso muy desarrollado, y se llama mola hidatiforme. Entonces, como hay poco desarrollo o pocas estructuras originadas por el embrioblasto, entonces también termina en ambos. ¿Cuántas veces hemos visto en el hospital? ¿Cuántas veces hemos visto personas que en el hospital llegan y nosotros hacemos una beta HCG y está pero elevadísimo, ¿no? ¿Quién de ustedes trabaja en laboratorio? ¿No? Elevado. Más de lo normal al tiempo de gestación que dice la gestante. Entonces, nosotros le hacemos, diluimos y nos damos cuenta, ¿no? Entonces, esa persona al tiempo ya pierde o es poco más, ¿no? Entonces no progresa. Entonces tenemos aquí este cariotipo así a simple vista. Ahora sí, acostúmbrense a los cariotipos que de aquí en adelante trabajamos con ellos. Este es una así observado. Triploidía. Entonces en las tetraploidías, ¿pudieron ver? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Rojas, ¿qué dices? ¿Está bien? ¿Qué comentario puedes hacer de ese cariotipo? ¿Logras ver? Para quienes todavía no entendieron, normalmente debemos tener nosotros 2 de cada par, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, cada par tiene 2, pero además tengo uno de más en cada par. Uno de más, en todos, hasta en el 6. ¿Ahora se entendió? Claro. Varón o mujeres. Mujer, ¿Qué porque cromosomas no. están viendo acá? X. XX. Ujú. Mujer. 3 SX super mujer, ¿no? Listo. Ahora sí, ¿se entendió? Sí. Entonces, en las tetraploidías, ¿qué puede haber sucedido? Quiere decir que en todas suceda lo mismo. Ahí tenemos 92, 4 veces X, o 92
2X, 2Y. Entonces hay un problema en el clivaje en el momento de la división del citoplasma. Eso es lo que sucede. Causas de las poliploidías, entonces, repasando, puede ser en la gametogénesis, Falla de ogénesis. claro, en el clivaje de la primera división mitótica, cigótica o cigótica, polifecundación del óvulo por varios espermatozoides, alteración en las divisiones celulares en células neoplásicas. Esto estamos agregando. Entonces tenemos las causas de las poliploidías. Entonces, ¿qué sucede con el producto poliploide? Mayormente son como incompatibles con la vida. Algunos de ellos llegan a nacer y después fallecen. Y mayormente cuando hacemos un estudio, se han hecho estudios en los hospitales de todos los abortos, un gran número de ellos son productos poliploides. Entonces, ¿qué vamos a dar más énfasis? Que son la mayoría causas de las aneuploidías. Las aneuploidías se pueden producir por diferentes causas. Una de ellas es la no disyunción. ¿Y no disyunción de qué? En la meiosis. Meiosis 1 o meiosis 2. También por la anafase retardada. Anafase retardada. Las aneuploidías, ¿qué puede haber sucedido? Falla en las fibras del uso. No disyunción en la meiosis 1 y en la meiosis 2. Y también rezago anafásico en la mitosis, ¿no? También mitosis. Entonces, pérdida parcial de la función del checkpoint en anafase. Entonces, tenemos fallas en las fibras del uso y pérdida parcial de la función de checkpoint en anafase. No hubo un chequeo en el momento de la separación de las cromátidas, y entonces allí hubo ese problema, ¿no? Lo vamos a analizar uno por uno. Entonces, fallas en no disyunción, ¿no? Quiere decir fallas de segregación. Fallas de segregación es fallas de separación. En la anafase, ¿no? En cualquiera de las dos divisiones meióticas, meiosis 1 o meiosis 2. Cuando hablamos de meiosis, estamos hablando de qué etapa, presigótica o posigótica. Presigótica. Meiosis, presigótica, sigótica o posigótica. Y luego cuando hablamos de divisiones posigóticas estamos hablando de divisiones mitóticas. Entonces, ¿qué puede haber sucedido en la meiosis 1? Hablábamos que defecto del uso y decíamos que también fallas del checkpoint, ¿no? Entonces, meiosis 1. Entonces, aquí ocurre una no disyunción, o sea, no se está separando estas cromátidas hermanas, y va a dar lugar a la producción de gametos, ¿no? Que pueden ser óvulos o espermatozoides aneuploides. Entonces, estas serían las células hijas. ¿Qué ha sucedido? ¿No? Estamos aquí en qué fase? En la mitosis, ¿no? Acuérdense que primero está en el centro aquí en la metafase y luego viene la anafase, es ahí donde se separa, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido?
estos se han separado, las cromátides hermanas, en estos 1, 2, 3, ¿no? Se han separado. Pero esta de acá no se ha separado, ha habido una no disfunción. Entonces, ¿qué va a dar lugar a dos células hijas? Una de ellas, con estos cromosomas que se fueron hacia ese polo, que vienen a ser estas, y otra célula hija, ¿no? Que viene con todo este contenido Más uno. de material genético, que vienen a dar lugar a esta otra célula. Acuérdense que da lugar a dos células. Entonces, ahora, ¿qué ha sucedido acá? Que le está faltando un cromosoma, 2M menos 1. Y a este otro le está sobrando, 2M más 1. Entonces, ¿estas son productos normales o los dos son anormales? Los dos son Los anormales. dos son anormales. Uno tiene un cromosoma de menos Y el otro uno de más. Entonces, no disyunción en la primera división mayor, ¿no? En este caso, tenemos los cromosomas tanto del padre como de la madre, ¿no? Estas van a dar lugar a ¿qué? A ver, para que entiendan esta parte un poco y sigan, ¿no? Posteriormente vamos a hacer vamos a hacer aquí una pausa y vamos a pasar el video para que ustedes se familiaricen con este tema. ¿Cómo es? ¿Quién de ustedes repasó la meiosis? ¿Recuerdan todos los pasos? No me acuerdo de todos los pasos, pero sí lo vi. Entonces, vamos a ver aquí errores en la disyunción mayor. Lo que estábamos revisando ahora. La gametogénesis que ya vimos en el capítulo 2 nos puede servir para comprender cuál es el resultado de la no disyunción cuando tiene lugar en la meiosis 1 o en la meiosis 2. Recordemos que una agonia replica su DNA y el espermatocito u ovocito, es decir, el gametocito primario, tras la meiosis 1 da lugar a los gametocitos secundarios. En la meiosis 2 segrega cada una de las dos cromátides de los cromosomas a cada uno de los gametos, con lo cual se forman gametos con un número haploide de cromosomas. Cuando este mecanismo se altera en alguna de sus fases, el resultado en los gametos va a ser distinto. Por ejemplo, cuando la no disyunción tiene lugar en la meiosis 1, va a haber un gametocito secundario que va a ser nulisómico, sería este de aquí, porque los dos cromosomas homólogos, con sus dos cromátides cada uno, van a segregar al mismo gametocito secundario, que por tanto va a ser disómico. Tras la meiosis 2, la mitad de los gametos serán disómicos porque llevan dos cromátidas y la mitad de los gametos van a ser nulisómicos, procedentes de este gametocito secundario, porque no van a llevar ninguna copia de esa cromátide. En cambio, cuando los errores en la disyunción tienen lugar en la meiosis 2, el resultado va a ser distinto. La meiosis 1 funciona correctamente, con lo cual vamos a tener dos gametocitos secundarios normales, cada uno con su copia del cromosoma con dos cromátides, y en cambio es la meiosis 2 la que falla. Falla solo en uno de los gametocitos secundarios, por tanto, la mitad de los gametos van a ser normales, procedentes de uno de los gametocitos secundarios, pero la otra mitad de los gametos van a ser anormales. El 50% de estos van a ser disómicos, porque a ellos han segregado las dos cromátides de este cromosoma, y el otro 50% de estos van a ser nulisómicos. Es importante darse cuenta que un gameto disómico, como estos tres de aquí, va a dar lugar a embriones con trisomías, porque a estas dos cromátides hay que sumarle la cromátide del otro gameto normal. Y en cambio los gametos nulisómicos, como estos tres que tenemos aquí, van a dar lugar a monosomías en el embrión.
Entonces, Aquí van a dar lugar a yo sé que lo vamos a revisar de nuevo. Ya. Entonces estábamos aquí, como para hacer recordar primero y entrar a este tema. ¿Ya? Entonces estamos en la no dilución, en la primera división meiótica. Primera división meiótica. Tenemos aquí los dos cromosomas. Esos dos cromosomas corresponden a ¿productos de qué? ¿Cómo? Son gametocitos primarios, ¿no? Son gametocitos primarios. Los gametocitos primarios, ¿no? Los dos procedentes del padre y la madre, ellos vamos a tener, ellos tienen que haberse separado. Uno se va para este lado y el otro para aquí. Y sin embargo no se han separado. Y entonces se han ido, los dos se han ido para el mismo lugar, ¿no es cierto? Entonces, luego los gametocitos secundarios estos tendrían que haberse dividido, ¿no? Separado las cromátides, ¿no? En este caso, ¿qué ha pasado? Se han separado, ¿no? Pero para formar gametos disónicos. Deberíamos tener uno de estos aquí y el otro, un cromosoma este otro lado. Pero sin embargo tenemos, ¿no? Los dos cromosomas, los gametocitos secundarios aquí, y ya tenemos lugar a gametos disónicos, que no está bien. Y aquí tenemos un gameto nulismo, ¿no? Que va a dar lugar en la meiosis 2 también, los gametos nulismo. Entonces, son los errores de no dilución en la primera división meiótica. Entonces, aquí un poco para ilustrar, miren, la siguiente, ¿no? En la meiosis 1, lo mismo que hemos hecho ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Igual, ¿no? Entonces tenemos la no disyunción. Entonces tenemos aquí que no hubo no disyunción en este cromosoma y tenemos las células en la no disyunción en la meiosis 1. Los cromosomas homólogos no se separan y va a dar lugar a la producción de óvulos y espermatozoides aneuploides, el ejemplo que habíamos presentado anteriormente. ¿Y qué va a suceder en la meiosis 2? Meiosis 2. Tenemos aquí meiosis 1 y tenemos meiosis 2. Como se dan cuenta, en la meiosis 1 está bien o hay algún problema. Todo correcto. Está bien. Todo está bien. En la meiosis 2 es el problema, ¿no? Aquí no pasó nada, fuimos bien, ¿no? Segregaron, y aquí no, hubo una no disyunción. Esto está así. Entonces va a dar lugar a gametos, ¿no? 1, 2 normales y 2 gametos que contienen, ¿no? Un cromosomas de más y cromosomas de menos. Acá tiene un cromosoma de más y aquí tiene un cromosoma de menos. En la no disyunción, en la meiosis 2. Entonces, no disyunción en la segunda división meiótica. ¿Qué pasó aquí? Tenemos aquí los cromosomas Los gametocitos primarios. Miren, aquí sí segregaron gametocitos secundarios, gametocitos secundarios. ¿Qué pasó? En la meiosis 1 no pasó absolutamente nada, todo normal, todo bien, ¿no? Y en este otro, ¿no? Gametocitos secundarios sí separaron, ¿no? Entonces se hubo una segregación. Y entonces dando lugar a gametos haploides, ¿no? Igualmente gametos haploides. Entonces gametos haploides que completamente Normal. Pero en ese otro caso, ¿no? Los gametocitos secundarios aquí no segregó, dando lugar a un gameto disónico. Disónico. Y hay un gameto
nulisómico. ¿no? Ahora sí ya está más sencillo, ¿no? Y entonces, cuando hay una doble no disyunción, la formación de los gametos. Entonces, aquí es lo que habíamos visto, doble no. En la primera división meiótica, no se hubo separa. alteración, ¿o sí? Sí. Sí se alteró, ¿no? Tenemos un gameto no disómico y otro donde no ha segregado los dos, los gametocitos primarios. Pero ¿qué ha pasado acá? ¿No? Acá me da lugar a un gametocito. Ese es un gametocito disómico. Disómico. Haploide. Familiarícense con eso, haploide. Y aquí un gametocito. Haploide. No puedo señalar. Este famoso. Ahora sí. Haploide. Un gameto. Es un gameto ¿cierto? Y acá tengo un gameto nulisómico. Gametos nulisómicos. Y miren qué pasa aquí en este otro, ¿no? ¿Qué pasó acá? Hay un problema en la primera división meiótica, ¿no? También hay no segregación de los gametocitos primarios. Y entonces, pero todos van a formar un solo, ¿qué cosa van a formar? Un gameto disómico. Tetra, un Tetrasómico. gameto tetra. Y todos los demás son nulisómicos. Nulisómico. Entonces, en la meiosis normal es así. Tengo los gametocitos primarios, segregan gametocitos secundarios, y los gametocitos secundarios segregan en sus... ¿En qué segregan los gametocitos secundarios? En sus formátidas, ¿no? Entonces ahí se separan y vamos a tener gametos. ¿Qué tipo de gametos? ¿Sí? Entonces, regresamos, gametos. Estos son disómicos porque no se separan. Entonces, no hay disyunción en la meiosis 1, no hay disyunción en la meiosis 2, o sea, en la meiosis 2, porque en la meiosis 1 segregó. En la meiosis 1, cuando hay alteración, es porque no segrega en la meiosis 1. Aquí hacemos una. Creo que estoy yendo muy rápido. Vemos una meiosis normal. Tenemos no disyunción en la meiosis 1 y no disyunción en la meiosis 2. ¿Qué sucede en la meiosis 1? El problema va a ser el gametocito primario. No va a haber segregación. No hay segregación. No hay segregación. Entonces aquí no hay segregación. Y ya dando lugar a que los gametocitos secundarios, ¿no? que tampoco se han segregado. segregan, ¿no? En gametos, Haploide. no. Diploide. ¿Estos son gametos haploides? No. Diploide. Disómico. Disómico, haploide, no disómico. Ya. Entonces, no vamos a pensar desde el problema del gametocito primario y todo el gametocito secundario. Claro. Hay dos. Hay dos. Ahora, esos son en las primera y segunda división meiótica en las fallas. Primero, a ojo cerrado, no segregación. Pues puede ser en la meiosis 1 o en la meiosis 2. Ahora, en la mitosis, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder en la mitosis? Que el óvulo está normal, por ejemplo, y el espermatozoide está aneuploide. Entonces, van a unirse y entonces vamos a tener un cigoto aneuploide. ¿Por qué? Ya hay un espermatozoide aneuploide para comenzar, ¿no? Ese es en la mitosis. Entonces, el 2N más 1, ¿no?
evento posigótico tenemos la no disyunción en la primera división mitótica, posigótica, va a originar dos líneas celulares. ¿Cómo va a originar? ¿No? Porque ocurre la anafase de la mitosis, ¿no? Entonces hay una anafase retardada. Esta es la parte normal. En la anafase retardada, ¿qué pasa? Un cromosoma queda atrás. En lugar de llegar los cromosomas juntos, uno queda retardado, o sea, atrás, se queda atrasado. Entonces, ya no van a salir, no vamos a tener como producto dos células, sino una, y el otro queda atrás, llega tarde. Entonces, dando lugar a las monosomías, pero monosomías con otra línea celular que viene a ser el mosaico. Entonces, podemos tener la formación de mosaico dependiendo, ¿no?, de qué célula es afectada. Entonces, vamos a hacer un resumen. Entonces, cromosomopatías. Pueden ser autosomopatías o gonosomopatías. Por cromosomas autosómicos o por gonosomas. En cuanto a qué, a las anomalías cromosómicas. Entonces, en cuanto a las autosomopatías, podemos tener las translocaciones, isocromosomas, mosaico, deleciones, ¿no? De las deleciones, una de las más importantes, la pérdida de una fracción del brazo P de cromosoma 5. En cuanto a las trisomías, tenemos el síndrome de Down más frecuente, más 21. Creo que abran un poquito la ventana, está muy cerrada, ¿no? La trisomía de Edwards, ¿no? Más 18, Patau más 13. Y ahora gonosomopatías, en este caso puede afectar a la mujer o al varón. Si es a la mujer, tenemos el más conocido para nosotros, es el síndrome de Turner. Entonces, Turner, X0. También triple X, XX. Al varón tenemos el síndrome de Klinefelter, XXY, o Y adicional X y Y. Entonces, haciendo un resumen de lo que podemos encontrar. Son las principales aneuploidías. Dentro de ellas, trisomía 18, el síndrome de Patau, el de Klinefelter, todos los conocidos que ya lo hemos mencionado. Ahora, ¿qué tipo de aneuploidías tenemos? Según el tipo de cromosoma afectado, sexual o autosómico. Entonces, hablando de las aneuploidías de los cromosomas sexuales, entonces los humanos toleran mejor que los cromosomas autosómicos. O sea, mayor frecuencia que vamos a encontrar aneuploidías a que afecten al cromosoma sexual, más que a los autosómicos. Según el número de cromosomas ganados o perdidos, tenemos unidisomías, aquella en la que falta un par de cromosomas homólogos, 44 cromosomas. Monosomía, ya sabemos que la parte de falta de un cromosoma. Trisomía, tetrasomía, ya lo hemos revisado. Entonces, aquí, este cariotipo corresponde a Un síndrome de Turner. síndrome de Turner. Entonces, allí ¿qué nos está faltando el cromosoma? ¿Qué tipo de cromosoma somático o sexual? Sexual. Sexual, ¿cierto? Mosaico. Hay una cede la fecundación normal. 46, ¿no? XX, ahí viene la división de la célula.
Entonces, ¿qué hay? Un rezago, decíamos que un rezago anafásico, ¿no? ¿Ya? Entonces, el 45X, 46XX le va a dar lugar a mosaico. Entonces, ¿en qué etapas tempranas del desarrollo embrional? En cuanto a los cromosomas sexuales, tenemos el síndrome de Klinefelter. ¿Qué sucede en el síndrome de Klinefelter? Hay una Cromosoma. En el cromosoma sexual. Ya, pero ¿qué pasaba ahí? Entonces, cromosoma, Un cromosoma X de más. fenotipo, varón. Entonces, podemos tener un síndrome 47XXX, 48XY, 4XY, 49XXX, ¿no? Entonces, todos esos hallazgos podemos tener. Hay un caso de 47XY. Entonces se caracterizan los síndromes de Klinefelter por tener una estatura mayor que la normal. Síndrome de Wolff-Hirschhorn es de lesión del brazo corto del cromosoma 4, ¿no? Fenotipo. Entonces vean ustedes qué está pasando acá en el cariotipo que observan. Del cromosoma 4 a uno de ellos le falta Una porción del brazo brazo. B. Entonces, por esta anomalía cromosómica estructural tenemos una microcefalia, hipertelorismo, fisura labiopalatina, nariz plana y todas las características de este tipo de síndrome, ¿no? Aquí tenemos la trisomía 21. ¿Por qué se caracteriza la trisomía 21? Tener un cromosoma. Una de las características importantes para observar nosotros es el pliegue simiano. ¿Qué significa pliegue simiano? El pliegue de la manita. Que no está faltando la línea, ¿no? De aquí de la mano, ¿no? Como se dan cuenta, solamente tiene una línea. Pues está mirando ahora. ¿Quién tiene pliegue simiano? ¿No? Ya, nosotros tenemos una M, pero los del síndrome de Down tienen una sola, como el simio, ¿no? Pliegue simiano. Entonces ahora sí, el síndrome de Edwards. Después vamos a descifrar todo lo que hemos visto, vamos a descifrar ya vieron el video, ¿no? Ahora el video lo vamos a repasar y ahí es el resumen en realidad de todo lo que hemos dicho, ¿ya? Entonces, la trisomía 18, decíamos de qué se trata la trisomía 18. Síndrome de Edwards. Ay, de Edwards. ¿Qué presenta? ¿Cuál es su cariotipo? El cariotipo del síndrome de Edwards. Una trisomía en el Es una síndrome. neutrodía de plomo. Acá está presentando una trisomía 18. Entonces, el síndrome de Edwards, ¿no? También conocido por trisomía 18, es una neutrodía. Entonces, también puede darse con presencia parcial del cromosoma 18 por una translocación desequilibrada o por mosaico en las células fetales. ¿Se dan cuenta? Entonces va a depender del origen. Por eso que nosotros estudiamos por qué, para saber cuánto le afecta a la persona, por qué tiene determinadas características, ¿no? Que el síndrome que presenta tiene que ver mucho con el origen de ese síndrome, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber? ¿No? Aquí les presento estas células. A ver, ¿qué se imaginan aquí que son? ¿Qué es esto? ¿Qué será? Cromosomas. Los cromosomas. Células en Ite, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué le he traído esta? No para que vean fish, sino porque en realidad quiero que vean
la trisomía, ¿no? Entonces ven ustedes los puntitos 1, 2, 3, 1, 2, 3, todas las células tomadas, ¿no? Todas. Entonces es una pura, ¿no? Entonces puede ser también que presente otro tipo de síndrome de Edwards, ¿no? Decíamos que puede ser también por presentar una parte del cromosoma afectado, ¿no? Por translocación, o también puede presentar mosaico, ¿no? Entonces, en este caso tenemos los 3, ¿no? La trisomía 18. Entonces, ¿qué ha sucedido? 47,XX, más 18, ¿no? Y entonces aquí tenemos el núcleo de interfase, ¿no? Acá estaba, ¿no? El núcleo de interfase, y tenemos aquí cómo hemos marcado con fluorescencia, ¿no? Síndrome de Edwards, ¿no? 18, no disfunción. En este caso, más 18, las características, ¿no? Del síndrome que presenta el fenotipo, retraso de crecimiento intrauterino antes de nacer, polihidrapnia, el solapamiento de los dedos, ¿no? Mayormente es el solapamiento de los dedos, ¿no? Y en mecedora y el artículo de Meckel. Entonces, aquí tenemos otro cariotipo. A ver, síndrome de Patau. revisando las trisomías, tenemos la trisomía del cromosoma 13. 13, ¿no? 13, denominado Síndrome de Patau. Patau, ¿no? Entonces, un cromosoma 13 adicional. Ya saben ustedes muy bien escribir 47,XX más, pues, coma 13. Entonces, fíjense, ¿no? Yo les pongo, o sea, por sus características del síndrome, que son clásicas, como decía el dedo, ¿no? Después el pie mecedora y todo eso, son características generales de esos síndromes. Si yo voy a ver un niño con el síndrome de Patau, ¿no? Trisomía, ¿no? Del cromosoma 13, ¿qué características estamos viendo que nos llama la atención? Labio. Entonces, si ustedes diferencian sin ver el cariotipo, ¿qué dirían que es? Trisomía 13 y trisomía 18. Miren el dedo, ¿no? ¿Cómo está? Los deditos. Y el pie en el cielo. Entonces, ahora sí, vemos el video, no sé qué horas tenemos. Ya me pasé, ya. Entonces, de este video, ustedes tienen 2 preguntas que responder. Explique el origen de las trisomías y también explicar el origen de las monosomías. No, todavía no. Vean bien, porque ustedes me van a tener que explicar qué sucedió. El video lo pueden haber visto, pero ¿cómo explican que se originan las trisomías y las monosomías? ¿No? ¿Cómo creen que se originan? En el video no está, ¿no? Lo explica así, pero con todo lo que han visto, lo van a decir ustedes. ¿Cómo se originan las trisomías y las monosomías? Vean con atención nuevamente. Y aquí van a encontrar las 2 respuestas, que viene a ser el resumen de todo lo que hemos conocido. Es que ya vimos en el capítulo 2, nos puede servir para comprender cuál es el resultado de la no disyunción cuando tiene lugar en la meiosis 1 o en la meiosis 2. Recordemos que una agonia replica su DNA y el espermatocito u ocito, es decir, el gametocito primario, tras la meiosis 1 da lugar a los gametocitos secundarios. En la meiosis 2 segrega cada una de las 2 cromátides de los cromosomas a cada uno de los gametos, con lo cual se forman gametos con un número haploide de cromosomas.
Cuando este mecanismo se altera en alguna de sus fases, el resultado en los gametos va a ser distinto. Por ejemplo, cuando la no disyunción tiene lugar en la meiosis 1, va a haber un gametocito secundario que va a ser nulisómico, sería este de aquí, porque los dos cromosomas homólogos, con sus dos cromatíderes cada uno, van a segregar al mismo gametocito secundario, que por tanto va a ser disómico. Tras la meiosis 2, la mitad de los gametos serán disómicos porque llevan dos cromátidas, y la mitad de los gametos van a ser nulisómicos, procedentes de este gametocito secundario, porque no van a llevar ninguna copia de esa cromátide. En cambio, cuando los errores en la disyunción tienen lugar en la meiosis 2, el resultado va a ser distinto. La meiosis 1 funciona correctamente, con lo cual vamos a tener dos gametocitos secundarios normales, cada uno con su copia del cromosoma con dos cromátides, y en cambio es la meiosis 2 la que falla. Falla solo en uno de los gametocitos secundarios, por tanto la mitad de los gametos van a ser normales, procedentes de uno de los gametocitos secundarios, pero la otra mitad de los gametos van a ser anormales. El 50% de estos van a ser disómicos, porque a ellos han segregado las dos cromátides de este cromosoma, y el otro 50% de estos van a ser nulisómicos. Es importante darse cuenta que un gameto disómico, como estos tres de aquí, va a dar lugar a embriones con trisomías, porque a estas dos cromátides hay que sumarle la cromátide del otro gameto normal. Y en cambio los gametos nulisómicos, como estos tres que tenemos aquí, van a dar lugar a monosomías en el embrión. En el mes de septiembre, Apple me va a pagar dividendos. A ver, se reúnen por grupos y sacan sus conclusiones. ¿Cómo se origina? En el video lo dijo. Por los gametos disómicos.